Hola, bienvenidos a una nueva cápsula de Lenguaje para Todos. Espero que estén todos bien, pasando este momento de cuarentena, y aquí vamos con lo nuestro. Hoy día vamos a incursionar sobre el contexto literario. Y para esto hemos preparado nuestra pizarra y unas imágenes que pronto verán. Primero que todo, hablamos de obra literaria con todo constructo escrito que nos entrega una historia. La obra literaria siempre es construida, obviamente, por un autor, por un escritor, por una escritora. Este escritor o escritora, cuando plasma esa obra, lo hace en un determinado contexto. Pero como es una producción, recibe el nombre de contexto de producción. Y este contexto de producción específicamente hace referencia a 6 conceptos centrales. Eso es lo que hace sólido un análisis del contexto de producción y la visión de mundo. Vamos con el primero. Creencias. Todo lo que tiene que ver con el factor religioso que pronto andaremos. Costumbres. Tradiciones, ¿cierto? Las motivaciones de los personajes, ¿qué mueve a los personajes? Motivaciones. Los conflictos. Lo que molesta a los personajes son los conflictos. Las relaciones entre personajes que se establecen. Y la ambientación. Vamos entonces con la explicación de cada uno de esos elementos que, como ya hemos dicho, son creencias, costumbres, motivaciones, conflictos, relaciones y ambientación. Creencias son los pensamientos que se asumen como verdaderos, sean estos religiosos o valóricos. Y además, hay que decir que estos pensamientos evidentemente lo tienen los personajes, quienes aparecen en estas obras. Un ejemplo de esto puede ser personaje San Manuel, de San Manuel Bueno Mártir, libro del filósofo español, a ver si lo recuerdo en este momento, es Miguel de Unamuno. Un hombre que hace creer a todo el pueblo, pero él no cree. ¿Cuál es su creencia? Él no tiene creencia, él solo tiene conceptos supuestamente verdaderos traídos desde la filosofía. ¿Ya? Y así podemos encontrar varios más. Tenemos también las costumbres. ¿Qué pasa con estas tradiciones? Son todas las que llevan a cabo los personajes a través de celebraciones o conversaciones, ¿cierto? Allí se presenta lo que piensan y cuáles son sus intereses colectivos, ¿ya? En algunos libros tradicionales chilenos nosotros podemos presenciar algunas cuestiones como la cuenta presidencial, que es un rito y es una tradición chilena, y desde allí obviamente se conversan. Junto con ello, algunos libros que están ambientados en Valparaíso, como Hijo de Ladrón, que también están de cúmulo de personajes se ponen de acuerdo para aprovechar sus intereses. En tercer lugar tenemos las motivaciones. ¿Qué es lo que mueve a los personajes? ¿Cierto? Eso es lo que buscan, lo que quieren, lo que desean. Es la forma en que ven ellos el mundo. Un ejemplo de este concepto, de este elemento de nuestro contexto de producción o nuestro contexto de la obra literaria Visión de Mundo es el avaro de Molière, un personaje que solamente lo mueve el querer tener más, él ambiciona y por lo tanto engaña a la gente, engaña a las mujeres, y esto le permite a él construir una pequeña fortuna. Roba mucho, engañando, vistiéndose, es una especie de camaleón, una obra muy interesante que tuvo su
apogeo como historia en Chile cuando se publicó una telenovela basada precisamente en este libro de Molière que se llamaba, esta teleserie se llamaba Pampa Ilusión. Pampa Ilusión, de bastantes años atrás, y aparece un personaje que se llama Eulogio, que es idéntico a Molière. Número 4, los conflictos. Lo que a los personajes les duele, ¿cierto? Les molesta o les causa pesar. Nos dice qué ideas o cosas tenían importancia en su época. También se refiere a lo que se considera un conflicto según el país o el año. Es decir, es el conflicto, es el problema, de todas maneras, pero también hay conflictos pequeños que aparecen allí. Avancemos. Las relaciones entre personajes. Las relaciones entre personajes se reflejan en sus valores, ¿cierto? El trato que se dan entre sí, la forma en que se ven y se dirigen al otro son muy importantes. Esto pasa, por ejemplo, en el libro Casa de Muñeca de Enrique Ibsen, un libro ya de hace bastante tiempo, en el que una mujer que tiene muy buen trato de su marido aparentemente se revela porque ella ve que solamente es un adorno en la casa. El trato es aparente, a ella solamente la querían para que adornara la casa, para que tuviera hijos y para generar una imagen de este tipo. Entonces ella se libera, deja a los hijos y se va de la casa. Casa de Muñecas, la personaje principal se llama Nora. Y causó un tremendo impacto en el momento porque efectivamente era cuando la mujer estaba más subyugada en esta nueva sociedad, más subyugada, no tenía derecho a voto, no tenía derecho a trabajar y era bastante ridiculizada, a pesar de que fuese muy inteligente. Y número 6, la ambientación. El clima, la infraestructura, las construcciones, la naturaleza, flora, fauna, etc. Coincide esto con que la historia se da en un determinado espacio, ¿ya? El caso de La colmena de Camilo José Cela, autor español de un libro de posguerra, Segunda Guerra Mundial, revela una sociedad que se comunica de manera vacía, fría, que son como pequeños lugares, pequeñas colmenas, y describe muy poco el ambiente. ¿Por qué? El ambiente, la infraestructura terminó destrozada después de la guerra en Europa. Y esos son elementos a considerar. Si aparece una imagen de ambiente muy exuberante, necesariamente tenemos que ver qué tan rica es esa ingeniería que nos presentan en el contexto de producción. En este caso, los libros italianos de la Divina Comedia en adelante son maravillosos porque presentan mucha ingeniería respecto del ambiente y lo hace más rico, y nosotros podemos rescatar esta información y nos puede servir. De hecho, todos los libros que poseen un contexto de producción adecuado, al menos con estos elementos, son muy ricos en cuanto a entrega de información. Eso es todo como apoyo para los estudiantes que ven esta imagen. No olviden que pueden suscribirse a la app de Lenguaje para Todos, en donde aparecen todos estos contenidos. Y para finalizar, nuestra producción literaria se hace en un contexto determinado y eso genera una visión de mundo que recae sobre lo que leemos después. Y esa visión de mundo potente se da considerando 6 aspectos centrales: creencias, costumbres, motivaciones, conflictos, relaciones entre personajes y ambientación. Eso es todo. Nos vemos en una próxima cápsula de Lenguaje para Todos y que estén muy bien. Un tremendo abrazo.